Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy del Departamento de Anestesia de la Universidad del Valle. Vamos a hablar de monitoreo de la mecánica ventilatoria. Va a estar a cargo de Ronnie Álvarez. Ronnie es especialista en emergencias de la Universidad Javeriana y actualmente es residente de segundo año de medicina crítica y cuidado intensivo. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Fabio Barón. Gracias, doctor Barón, por estar con nosotros el día de hoy. Eh, la idea es que Ronnie presente su ponencia, su exposición, y al final hacemos los comentarios y, lógicamente, pues el doctor Barón nos acompañará en ese segmento. Entonces, nada, Ronnie, empecemos. Listo. Buenos días. Ya que me presenté el doctor Caballero, iniciamos con la presentación. La idea es hablar de monitoría de la ventilación mecánica. A manera de introducción, debemos tener en cuenta de que la ventilación mecánica es una intervención de soporte vital en pacientes críticos con insuficiencia respiratoria. Tenemos eso bien claro y tenemos también claras las indicaciones para qué paciente requiere como tal asistencia ventilatoria. Lo importante de esto es que es un arma de doble filo. Si no manejamos bien el ventilador, no individualizamos los ajustes, disminuyendo el riesgo de lesión pulmonar inducida por la ventilación, de manera juiciosa y personalizada podemos hacerle daño al paciente. Entonces deberíamos, que es realmente el impacto que queremos generar con la charla, eh, el impactar en la en la monitoría invasiva, exhaustiva de la mecánica ventilatoria para implementar estrategias de ventilación protectora individualizada basadas en evidencia científica para así minimizar el riesgo de complicaciones y mejorar resultados clínicos. También debemos tener en cuenta que debemos conocer ampliamente todos los conceptos de la fisiología respiratoria para comprender lo que vamos a hacer directamente con el ventilador. Siguiendo con la introducción, pues tenemos que la ventilación mecánica en ausencia de un esfuerzo respiratorio controlada, el ventilador nos va a administrar realmente un control, nos va a controlar la ventilación de forma activa mediante la ecuación del movimiento. Podemos, digamos que la variable de control puede ser por presión o por volumen, ya hablaremos un poquito más al respecto, y que tenemos diferentes enfoques fisiológicos para cada modo y diferentes para el soporte ventilatorio en cada enfoque. La ventilación en presencia de esfuerzo respiratorio va a tener respuestas diferentes tanto del ventilador como en el paciente. Depende de la patología, depende de la mecánica del paciente. La monitoría de la mecánica respiratoria en condiciones estáticas y dinámicas es extremadamente importante para garantizar lo que se denomina concepto de protección pulmonar. Vemos que a través del tiempo tenemos datos experimentales, datos clínicos, y hemos modificado ajustes en la ventilación de acuerdo a todos los conceptos que hemos ido adquiriendo, ¿no? Tenemos los conceptos iniciales de altas presiones en las vías respiratorias, de 74, volutrauma versus barotrauma, el 85 en adelante, atelectrauma, secundario a PIP, biotrauma, la liberación de mediadores inflamatorios secundarios a la sobredistensión, el concepto de pulmón cerrado, el concepto también del baby long, que lo conocemos muy bien desde el 86 en pacientes con SDRA, y la heterogeneidad de estos pacientes a nivel del parénquima pulmonar, la hipercapnia permisiva, el concepto de pulmón abierto, mantener abiertas esas unidades alveolares para evitar el colapso, el volumen tidal bajo del 2000 en adelante, la medición de la presión transpulmonar, el concepto de stress y strain, la presión de conducción, el poder mecánico, todo esto ha tenido impacto en lo que es la monitoría de la ventilación mecánica y los ajustes que hemos ido adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, volúmenes tidal muy bajos. Inicialmente en el 2000 hablaban de la tabla del ARSNet, ya vamos a ver uno de los estudios que habla al respecto, si realmente pues, es útil o no. Es muy debatido todavía. La PIP guiada por presión esofágica, el 2013, que es el índice de estrés, que son
variables realmente dinámicas dentro de la monitoría de la ventilación mecánica, la presión de conducción para guiar PIP, estudio de Amato, posteriormente minimizar ese delta de presión de conducción y el poder mecánico, y el índice de reclutabilidad guiado por titulación de PIP. Ya posteriormente se viene estudiando lo que es la inteligencia artificial, que es como el futuro. Entonces tenemos a el día de hoy, 2022 en adelante, tenemos ya un concepto de volumen tidal calculado por peso predicho que está entre 4 y 8, una plató que debe estar por debajo de 28 centímetros de agua. El PIB debe ser realmente individualizado. Vamos a ver estrategias de cómo se podría hacer. Y una presión de conducción por debajo de 13, que fue realmente en el estudio Amato donde generó más impacto en reducción de la mortalidad, que pues ya sabemos que hasta 15 se podría tolerar, pero si está por debajo de 13, mucho mejor. Con respecto a la mecánica, a la ventilación mecánica, hablando del pasado, del futuro y lo que tenemos pasado, presente y futuro, en el pasado sabíamos ya de que la ventilación se desarrolla en el siglo XIX con los ventiladores de presión negativa, como el pulmón de acero, lo que ocurrió en la epidemia de la poliomielitis. Posteriormente hubo transición de la ventilación mecánica a presión positiva en la década del 50, que fue un hito importante, y ahí empezamos a comprender mejor la parte de la ventilación mecánica. A lo largo del siglo XX se han producido muchos avances continuos en el diseño y tecnología de esos ventiladores, incluyendo también los modos de ventilación controlados con microprocesador y la monitoría avanzada. En el presente, pues ya sabemos de que utilizamos tanto en cuidados intensivos como en salas de quirófano, en contexto de anestesiología, los conceptos como tal de poder mecánico para evaluar y minimizar el riesgo de lesión pulmonar inducida por el ventilador, volúmenes estadial bajos, el PIP adecuado para el paciente, el concepto de PESILI, por ejemplo. Y para el futuro, ya para el 2050, pues la tendencia es que va a haber utilización en masa de lo que es la inteligencia artificial con sondas que van a guiar mediante, ya se viene estudiando de hecho eso, continuamente la medición de la mecánica ventilatoria en cada ciclo, ajustando parámetros automáticamente. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es, hablando de ventilación protectiva, es que no debemos tener el paciente hiperoxémico. La hiperoxemia genera incremento en la producción de radicales libres, una presión arterial de oxígeno objetivo entre 100 y 150 y un target de saturación de oxígeno entre 92 y 96. La protección pulmonar se basa en volumen tidal bajos, la plató por debajo de 28, presión de conducción por debajo de 15, sabiendo pues de que por debajo de 13 le va mucho mejor a los pacientes. Con respecto al PESILI, sabemos de que si tenemos un paciente con un drive respiratorio incrementado, vamos a incrementar la presión negativa a nivel del tórax, puede generar edema por presión negativa, puede generar más atelectrauma y generarle más complicaciones al paciente. Entonces, tener al paciente una sedación óptima para reducir todas estas complicaciones también relacionadas con el drive excesivo. Protección del diafragma, ya está muy claro de que la ventilación inadecuada genera miotrauma y debilidad diafragmática, además de una sobresedación, y pues también proteger ese ventrículo derecho, dado pues si tenemos el paciente con una sobredistensión le vamos a generar impacto en esa poscarga del ventrículo derecho, y eso pues se ha evidenciado en múltiples estudios a nivel ecográfico. Entonces, ¿qué es un modo de ventilación mecánica? Básicamente vamos a definirlo como un patrón predeterminado para interacción paciente-ventilador y tenemos tres componentes básicos. Variable de control, si es presión o volumen, secuencia de la respiración, si el paciente va a ser controlado completamente, va a ser asistido, y el esquema objetivo que depende del modo ventilatorio, del ventilador mecánico, perdón. Vamos a hablar entonces básicamente y rápidamente de lo que es las variables de control primario por presión y por volumen. Si tenemos un paciente con una ventilación mecánica controlada, entonces el ventilador en fase activa durante la fase inspiratoria debería controlar uno de los componentes de la ecuación del movimiento, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esa presión total de la vía aérea en función del tiempo tiene que vencer, está incluido en esto las propiedades intrínsecas del sistema respiratorio. Entonces tenemos unas propiedades elásticas y unas propiedades resistivas que hacen parte de la ecuación del movimiento. Entonces, dependiendo de la variable que vamos a controlar, pues ya sabemos que necesitamos un volumen, un flujo mucho más alto para mantener ese volumen predeterminado. Realmente el volumen constante en esa modo ventilatorio depende del flujo que se estipule
Y este flujo va a vencer ese componente resistivo del sistema respiratorio, ¿no? Y una presión objetivo, seteada, nos va a vencer ese componente elástico, ¿sí? O esa impedancia del sistema respiratorio que está incluida la pulmonar y la torácica. Entonces, debemos tener un volumen por encima del volumen expirado final y un volumen inspirado que va a depender entonces del flujo que sentimos en el ventilador. Tenemos también la PIP, que es la presión inspiratoria al final de la expiración, como todos sabemos, y le vamos a restar la presión muscular, que es la presión realmente que se genera en los músculos inspiratorios y expiratorios, en función del tiempo. Entonces, la elección de la variable a controlar da lugar a los modos controlados por presión y por volumen que ya todos conocemos. En el paciente que está, digamos que, asistido, vamos a adicionar entonces la presión transrespiratoria. Básicamente va a haber un cambio en la diferencia de la presión transrespiratoria, que es una relación directa de esa presión muscular menos la presión del área corporal, que se puede también extrapolar con la presión atmosférica, más la presión muscular, que es la diferencia de los músculos ventilatorios en función del tiempo. Y pues vamos a también a estar evaluando la elastancia del sistema y el componente resistivo y el PIB intrínseco de ese paciente. Entonces, lo que vamos a hacer, ya estamos hablando de que generamos una presión positiva durante la ventilación mecánica y eso nos va a suplir la fase activa del ciclo respiratorio. Vamos a generar unas fuerzas que se oponen, vamos a contrarrestar las fuerzas que se oponen al inflado pulmonar. Entonces, hablábamos de que inicialmente va a ser la resistencia de las vías aéreas de conducción que se oponen al flujo aéreo ofrecida por el árbol traqueobronquial y también esas fuerzas o esa impedancia, fuerzas elásticas de retracción elástica, la capacidad de volver a su estado original del parénquima pulmonar y de la pared torácica. Entonces vamos a sumar la presión del ventilador y la presión muscular a esa ecuación del movimiento. Pero la ecuación del movimiento debería involucrar otros parámetros. Acá estamos viendo entonces el componente resistivo y el componente elástico. Vemos la ecuación en un paciente con respiración espontánea, en el cual la presión total sería esa presión, ese componente resistivo sería flujo por resistencia, y el componente elástico, compliance por volumen. Acá una presión de cero porque digamos que están espontáneos, pero deberíamos involucrar acá también otras fuerzas. Tenemos la presión transpulmonar, que básicamente es la correlación de la presión alveolar con la presión intrapleural, que es la presión de apertura de esos alveolos, ¿cierto? Y de la impedancia torácica, con la presión como tal transtorácica. Entonces deberían estar involucradas en esta fórmula y con esto vamos a medir realmente la presión total de ese sistema respiratorio. Acá tenemos flujo por resistencia, más volumen por la elastancia pulmonar, más volumen por la elastancia torácica, más la presión, que en este caso si está ventilado el paciente, es la que tenga el paciente la PIB total. Dentro de los gradientes de presiones tenemos la presión transpulmonar, como le vamos mencionando, que realmente determina el volumen y la distensión alveolar. Entonces, vamos a relacionar la presión alveolar menos la presión pleural. El gradiente, entre mayor sea la presión transpulmonar, va a incrementar ese volumen, va a incrementar la apertura de esos alveolos y podríamos extrapolarlos en la cabecera del paciente hablando de la presión de conducción. La presión transtorácica va a determinar ese retroceso elástico como tal del tórax y a medida que esté más incrementado nos va a reducir ese retorno venoso también. Entonces, aquí vamos a involucrar la presión intrapleural y acá la presión, hablando de superficie corporal. Entonces, ese gradiente que está incrementado, hablando de la presión transtorácica, nos va a aumentar el retroceso de ese tórax. Entonces, nos incrementa la impedancia del sistema. La presión transrespiratoria básicamente nos va a determinar la entrada de aire, la apertura del tórax para favorecer la entrada de ese volumen tidal. Entonces, tenemos acá que vamos a involucrar la presión alveolar. Vamos a involucrar entonces la presión de superficie corporal menos la presión alveolar. Entonces, ese gradiente que esté involucrado, incrementado, nos va a generar mucha más entrada de aire. Pues,
Ya tenemos claro que la compliance es básicamente la diferencia de volumen que se produce debido a cambios en la diferencia de presión, y la lactancia es la diferencia de presión para mover un determinado volumen, que es inversamente proporcional. Entonces, con respecto a los modos ventilatorios, si es controlado por presión, titulamos una presión objetivo de las vías respiratorias, y va a haber una rampa lineal, vamos a observar acá, ajustables hacia la presión inspiratoria del paciente, pero vamos a ver entonces que el flujo inspiratorio dado por la válvula inspiratoria va a ser proporcional a la diferencia absoluta de presiones con respecto a la presión establecida. Tenemos un paciente acá con una compliance disminuida, ¿cierto? Acá está de 20. Entonces vemos que la rampa de entrega de flujo va a ser mucho menor, dado de que el pulmón es poco distensible. Que se necesita entonces acá el flujo siempre en un modo controlado por presión va a ser decreciente, porque se alcanza el pico máximo cuando se inicia con el inicio de la inspiración como tal. Vemos acá la diferencia. Vemos entonces que un paciente con una compliance que esté conservada, pues se mantiene una entrega adecuada de flujo en ese paciente. Y pues la variable que realmente va a cambiar, no va a ser constante, va a ser el volumen. Vemos entonces que el paciente que tiene una compliance disminuida, el volumen va a ser reducido, comparado con el paciente que tiene una compliance preservada, en este caso de 40 mililitros centímetros de agua. Con respecto a controlar por volumen, ya vamos a realmente un flujo que vamos a calcular durante la inspiración, y eso mantiene un volumen constante, un volumen objetivo como tal. Entonces, esas variables de control y los objetivos van a ser los mismos. Vemos que podemos modificar la entrega de flujo, cuadrático, desacelerante, como queramos colocarlo, y acá la compliance va a generar cambios en la presión. Un paciente con una compliance reducida va a generar incremento en la resistencia a ese flujo, a ese flujo respiratorio, y incrementa la presión de las vías respiratorias como tal. Y una compliance que esté adecuada, pues no va a generar este efecto. Entonces, el objetivo va a ser el flujo, y la PIC será aquel que el operador realmente proporciona o se está en el ventilador. Con respecto a controlado por presión, debemos tener en cuenta pues que la onda va a ser cuadrada o trapezoidal, hablando de la presión, y las presiones máximas están establecidas por el médico. Tú colocas una presión máxima y colocas las alarmas con respecto a presión inspiratoria, tiempo inspiratorio y frecuencia respiratoria obligatoria. Acá podrías tú mantener una presión de conducción constante, por ejemplo, y no va a variar, pero como hablábamos, el volumen tidal sí, de ciclo a ciclo, dependiendo de la mecánica del paciente, va a ser la variable que va a ser modificada según ese componente del paciente. La controlada por volumen, entonces vemos acá que vamos a entregar volúmenes fijos, la frecuencia respiratoria va a ser fija, pero vamos a definir entonces un volumen tidal, un flujo inspiratorio, una frecuencia y la PIP. La presión de las vías respiratorias va a variar según la mecánica del paciente. Con respecto a protección pulmonar, hablando de presión de conducción, presión meseta, volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias, en el controlado por presión debemos tener en cuenta que requiere una monitoría estrecha con ajuste de alarmas. Básicamente, podemos configurar para evitar valores altos de presiones de conducción y presiones meseta y volúmenes corrientes y frecuencias respiratorias, pero en cuanto a las presiones de ajustes de presión control, pueden ser más sencillos en ese caso. Por el contrario, en el volumen, controlado por volumen, es importante medir todo el tiempo la mecánica ventilatoria del paciente, presión meseta con pausa inspiratoria, y configurar las alarmas de presión en ese caso. Entonces vemos la diferencia entre un paciente controlado por volumen, paciente controlado por presión. Vemos que la presión alveolar, dado que se va a mantener, va a tener menos variaciones que en el contexto del paciente que va a estar controlado por volumen. Acá vemos la presión pico, que es la presión total en ese caso, y P1, que realmente lo que nos manifiesta es esa presión posterior al flujo desacelerante de la resistencia, y vemos la presión plató, que es posterior a una pausa inspiratoria. Vemos entonces que hay una variabilidad de la presión alveolar comparado con el controlado por presión. Con respecto a la ventilación alveolar, después del cambio de la presión y la finalización, tarda un tiempo en alcanzar el equilibrio y la redistribución de los gases. Entonces deberíamos tener en cuenta las constantes de tiempo, que básicamente son productos
de la resistencia y la compliance. Entonces, cada constante de tiempo nos va a indicar, medida en segundos, el tiempo en que tarda en inflarse y desinflarse ese pulmón. Entonces, deberíamos tener correctamente calculado, sobre todo en patologías restrictivas, en el cual requerimos más de 3 constantes de tiempo para generar un vaciamiento que se encuentre por encima del 95%, y evitar complicaciones, por ejemplo, hablando de EPOC y hablando de asma, por ejemplo, hiperinsuflación dinámica, ¿cierto? Y eso puede generar más sobredistensión en el paciente. Y así, pues, optimizaríamos la ventilación y mejoraríamos la hipercapnia en ese grupo de pacientes. ¿Qué determina el trabajo de las vías respiratorias? Realmente el trabajo podemos calcularlo, pero sería ideal con un balón esofágico, porque debemos medir el trabajo tanto a nivel respiratorio como el trabajo a nivel torácico. Entonces, eso debemos diferenciarlo. Eso lo podemos hacer con un balón esofágico. Básicamente, vamos a evaluar qué puede incrementarnos esto. La compliance del sistema respiratorio y el volumen tidal. Entonces, eso se denomina un trabajo elástico. El autopip también nos puede incrementar el trabajo, el umbral del trabajo elástico, y la resistencia de la vía aérea y la velocidad de flujo también nos genera un trabajo resistivo. También la resistencia del tubo, la sensibilidad del trigger y características del respirador, tiempo de respuesta ante los cambios. Entonces, ¿qué características del sistema respiratorio influyen en la facilidad o dificultad con que puede lograrse la ventilación? Necesitamos un ventilador, un paciente que esté sedado o relajado en algunos casos, un patrón de flujo inspiratorio constante, y ya la modalidad, eso es un tema de discusión. En teoría, controlado por volumen, podíamos monitorizar mejor la mecánica ventilatoria del paciente. Aquí tenemos un diagrama clásico comparando un paciente de respiración espontánea, un paciente que se encuentra controlado y un paciente que se encuentra en ventilación mecánica pues asistido. Lo que todos sabemos ya es que al final de la expiración, ¿cierto? Tenemos una presión intrapleural discretamente negativa, que está -5. Posteriormente, en el inicio de la inspiración, acá tenemos la presión muscular. Estamos hablando de que la presión muscular es esa presión que se encarga de generar apertura del tórax para favorecer el ingreso de volumen. Esa presión muscular se va incrementando y genera que la presión intrapleural se haga mucho más negativa. Al hacerse más negativa, se va a transmitir directamente al alveolo y lo hace más negativo, y se genera ese gradiente de presiones que favorece, en base a la presión atmosférica, esa entrada de volumen corriente, ¿cierto? Acá vemos entonces los cambios y observamos gráficamente cómo se va cayendo esa presión intrapleural mucho más negativa, y ya sabemos que la relación entre la presión alveolar y la presión intrapleural es la presión transpulmonar, que nos va a estar directamente relacionando la apertura de ese alveolo. En ventilación controlada, entonces, sin pausa inspiratoria, entonces acá tenemos al final de la expiración, tenemos que la presión va a ser directamente la presión intrapleural. Estamos aplicando todo el tiempo fase activa durante la ventilación mecánica, y la presión intrapleural va a ser directamente la presión alveolar. Pero en el paciente en el cual hacemos una pausa inspiratoria, ¿cierto? En la pausa inspiratoria vamos a relacionar lo que es, en un flujo cero, obviamente, vamos relacionando acá lo que es la presión transpulmonar, la relación entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Podemos acá entonces calcular la presión de conducción, la fórmula que todos conocemos, y aquí estaríamos involucrando en la fórmula tanto el delta de presión transpulmonar como el delta de presión torácica. Entonces, el método directo sería con evaluación de la presión esofágica, en el cual podemos medir acá la presión transpulmonar al final al inicio de la expiración y al final de la inspiración, ¿cierto? Entonces, podemos calcular acá tanto presión transpulmonar inspiratoria como expiratoria, y vamos a ver más adelante con qué valores tenemos un rango de seguridad para evitar la sobredistensión y para evitar el colapso alveolar. Entonces, también podemos calcular la elastancia del sistema. Esa impedancia del sistema la podemos calcular acorde a esa presión total, que la presión total incluiría la presión intrapulmonar. Acá tenemos
al inspiratoria y expiratoria, y la elastancia, que será igual a la elastancia tanto pulmonar como la elastancia torácica. Podemos calcular elastancias. Acá tenemos la elastancia a nivel respiratorio, la elastancia pulmonar, la elastancia torácica y las resistencias. Acá tenemos los valores normales. Un paciente pues con elastancias muy incrementadas, calculadas por balón esofágico, haciendo pues énfasis en ese delta como tal, de presiones tanto a nivel transpulmonar como a nivel de la impedancia torácica. Podemos calcular elastancias que pueden estar entre 0,1 y, 0, y 3, que es lo máximo, y por encima de ese valor un paciente que tiene un pulmón bastante elástico con mucho mayor riesgo de sobredistensión. ¿Cómo clasificamos el monitoreo? Tenemos unas mediciones primarias y unas mediciones secundarias. Entonces, las primarias tenemos unas variables dinámicas, tenemos medición de presiones, la curva de presión-tiempo, flujo, curva de flujo-tiempo, volumen-tiempo. Y las secundarias tenemos unas constantes y unas estáticas, la elastancia, la compliance, los loops o el bucle de presión-volumen, por ejemplo, que nos sirve mucho para titular la PIP, resistencias, etc. Entonces, vamos a monitorizar estáticamente bajo tenemos entonces técnicas de oclusión, que son, digamos que, bajo pausa inspiratoria, tenemos técnicas cuasi estáticas y tenemos técnicas dinámicas de monitoría. Las cuasi estáticas, pues las curvas de presión, volumen y curvas de flujo, y las dinámicas básicamente es el índice de estrés, que lo vamos a evaluar más adelante. Acá tenemos entonces las mediciones estáticas, sería entonces la pausa inspiratoria para la medición de la presión meseta y posteriormente el cálculo de la presión de conducción, teniendo en cuenta que en este punto de la curva de presión estamos involucrando tanto la elastancia pulmonar como la elastancia torácica, y muchas veces lo despreciamos porque no podemos monitorizarlo, no podemos cuantificarlo. Entonces podemos tener presiones plata un poco más elevadas, y lo que está incrementando esa presión meseta no es realmente incrementos en la presión arterial, sino incrementos en la impedancia torácica con muchos factores: obesidad, compartimental, aumento de la presión intraabdominal, etcétera. Entonces, esta diferencia entre la presión pico y el punto P1 realmente es la presión disipada por la resistencia dependiente del flujo. Y acá tenemos la viscoelasticidad del sistema. Como le mencionaba, involucramos entonces la elastancia pulmonar y la elastancia torácica. Resistencia podemos calcularla, presión inspiratoria, presión pico, perdón, menos plató sobre el flujo. Entonces tenemos una resistencia inspiratoria y una expiratoria. En la inspiratoria, pico menos plató menos flujo inspiratorio. En la expiratoria tenemos el driving y tenemos que va a estar sobre el flujo expiratorio. Este es el valor normal, tanto menos de 10, ¿cierto? Si tenemos una resistencia inspiratoria por encima de la expiratoria, pensar siempre en broncoespasmos, secreciones, un diámetro pequeño del tubo o que está podado, por ejemplo. Y hablando de las cuasi estáticas, entonces vamos a calcular la compliance, ¿cierto? Pero la compliance se calcula con el PIB total, que siempre caemos en ese error. Ya esa fórmula la conocemos muy bien, no me voy a detener en eso. Los valores normales están entre 500 y 100 mililitros centímetros de agua en pacientes de ventilación mecánica, y realmente va a estar determinada por la intensividad pulmonar y de la pared torácica. Y se usa para determinar el nivel óptimo de PIB. Hay varias condiciones en las cuales está falsamente elevado. Por ejemplo, un paciente que tiene un daño estructural del parénquima pulmonar severo, contexto de un EPOC, en el cual es un pulmón bastante distensible y tenemos unas compliance muy altas, pero es poco elástico. Entonces, tenemos más riesgo en ese paciente de sobredistenderlo y nos guiamos de que tiene unas compliance buenas y pensamos que todo está bien y estamos generando sobredistensión y todo el billing que queramos. Acá podemos calcular entonces la compliance, ¿cierto? Este es el valor normal, pero acá podemos utilizar también la medición mediante el balón esofágico. Entonces, tenemos el cálculo acá. En el caso de este paciente nos da 23 mililitros centímetros de agua. Con respecto a la intensidad parentorácica, como les venía mencionando, realmente va a ser el volumen tidal sobre el delta de presión esofágica. Va a ser la presión esofágica al final de la inspiración menos la presión esofágica al final de la expiración, que va a ser un valor más o menos entre 20 y 30, 26. En este caso, vamos a ver, el valor normal va a estar oscilando entre 200, acá está en 320, está incrementado. Entonces, ¿qué nos causa incremento de esa distensidad de la pared torácica? Un tórax inestable, una parálisis.
¿Y qué nos causa disminución de esto? Nos causa la obesidad, edema, quemadura, deformidad de la pared torácica, aumento del tono muscular. Esto es importante para pues, la monitoría de la mecánica ventilatoria. Sabemos más o menos cómo guiar desde ese punto de vista. Y la extensibilidad pulmonar la podemos evaluar básicamente por el volumen tidal sobre el delta de presión transpulmonar. Entonces, vamos a evaluar presión transpulmonar inspiratoria menos presión transpulmonar expiratoria. ¿Cierto? Acá tenemos el valor normal, que está oscilando entre 200. Si está incrementado, pensar en enfisema. Si está reducido, pensar en SRA, edema pulmonar, consolidación, atelectasia, fibrosis pulmonar, intubación bronquial, sobredistensión, etc. La presión pico, que es la presión total de todo el sistema que veníamos mencionando, entonces va a estar determinada por el flujo, por el volumen y por toda la resistencia de ese sistema respiratorio. Y la plató pues se da en una pausa inspiratoria con un flujo cero. Vamos a equilibrar la presión a nivel alveolar después de la redistribución, más o menos entre 0.5 y 2 segundos va a ser la pausa, y vamos a calcular la compliance. Vamos a evaluar también ahí el componente de retroceso elástico tanto del tórax como del pulmón. Es una medición estática, realmente va a estar determinada por el volumen, la compliance o la estancia torácica y pulmonar y el PIB total del paciente. Aquí vemos cómo se ve en un ventilador la presión pico y el resto de variables que ya todos conocemos. Importante medir el autopip por lo que mencionábamos. El autopip pues en el contexto de un EPOC es distinto porque si no tenemos hiperinsuflación dinámica, el autopip deberíamos compensarlo para evitar el colapso dinámico del flujo expiratorio, y ese es otro tema. Con respecto a la medición del PIB, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta, en este caso con una pausa inspiratoria, tenemos la curva de presión-tiempo. Ya sabemos acá que hay un componente por encima, que vamos a vencer el componente resistivo del sistema respiratorio, que es el componente elástico. Y esta diferencia, hay una fase inicial rápida que necesitamos para vencer la resistencia de las vías respiratorias, y la diferencia pico-plató, que el valor normal va a estar entre 5 y 7 por debajo de 10, y necesitamos como tal y también tenemos la fase de ascenso rápido y la fase de ascenso lento, la que necesitamos para vencerle la estancia de tanto pulmonar. Entonces, la diferencia plató-PIB, ese es el delta, el driving pressure, ya sabemos el valor normal también. Entonces, lo otro es, miremos estas gráficas en el paciente que está ventilado por volumen y controlado por presión. Entonces, vamos a observar si existe un incremento en la pico, pero en la plató no. Pensar siempre en incrementos de resistencia de la vía aérea, broncoespasmos, secreciones o obstrucción de la vía aérea. Si se aumenta la pico y la plató, hay reducción de la compliance pulmonar. Pensar siempre en neumotórax, atelectasia, autopip. Si hay disminución de la pico rápida, como acá, vamos a pensar siempre en fuga de aire, ¿cierto? Dentro de la secundaria ya mencionamos entonces la compliance y la elastancia, también el radio impreso y la presión de conducción. Dentro de los valores normales vemos que vamos a tener diferentes valores en el contexto de un pulmón que se encuentra normal, compliance estática de 50-70, en SDRA menos de 40, en EPOC por encima de 50, y valores de resistencia. La presión de conducción, pues ya este estudio lo hemos revisado mucho. Realmente ya sabemos que una presión de conducción por debajo de 13 le fue mejor a los pacientes, hubo menor mortalidad. Podemos realizar medición de la mecánica pulmonar en presión control. Realmente tenemos la falsa creencia de que la presión pico, uno calcula, la presión programada total, está cercana a la presión alveolar, pero no es así. Depende mucho de las características del sistema respiratorio del paciente. Entonces tenemos acá dos pacientes, un paciente A y un paciente B. Entonces vemos acá el paciente A, ¿cierto? El paciente A tiene una baja resistencia al flujo, como vemos acá en la gráfica, y durante el ciclo respiratorio normal, el pico coincide con la plató, es lo que vemos acá. Y el paciente B, debido a una carga resistiva incrementada, el flujo no alcanza el valor de 0 y la plató se va a revelar después de la pausa inspiratoria, la plató real. Entonces, deberíamos en esos pacientes controlados por presión
siempre hacer una pausa inspiratoria y no guiarnos de que directamente la presión total inspiratoria va a estar cercana a la presión alveolar, porque eso no es cierto. En un paciente en ventilación espontánea habían definido calcular, hacer pausa inspiratoria y calcular presión meseta. Realmente, si observamos estas gráficas midiendo presión esofágica, hay 3 grupos de pacientes en los cuales se dan en el panel A una presión inspiratoria de 20, acá de 30. Vemos acá en el panel B hay un esfuerzo inspiratorio y se falsea esa presión meseta. Vemos acá el paciente en el panel A que tiene menos presión, pero hace mucho más esfuerzo, cómo se hace más negativa esa presión pleural, vemos la presión esofágica acá, ¿cierto? Y eso incrementa la presión de conducción, ¿cierto? Y en el panel C, con presión de 30 también, con un esfuerzo inspiratorio importante, pues se mantiene una presión meseta constante. Entonces podríamos decir, relacionando esfuerzo y presión plató, que con menor soporte de presión y mayor esfuerzo, la plató va a ser similar, hablando del panel A versus el panel B. El mismo soporte de presión más mayor esfuerzo, mayor presión plató, que es el panel B versus el panel C. Entonces, la presión plató puede indicar mayor esfuerzo del paciente, mas no nos va a decir directamente si estamos generando una sobredistensión pulmonar en el paciente espontáneo. Si no tenemos medición de presión esofágica y no vemos esta gráfica, no sería fiable estar midiendo pausas inspiratorias en el paciente que está en ventilación espontánea. Ese es el resumen. Índice de estrés es un valor derivado realmente de la curva de presión en la vía respiratoria frente al tiempo durante el flujo inspiratorio constante, y vamos a suponer de que esa resistencia constante durante la inspiración, la pendiente que vemos acá en la curva de presión tiempo, ¿cierto? Nos va a generar o nos va a identificar esos cambios dinámicos en la compliance pulmonar. Vemos acá la fórmula. Los estudios indicaron que un índice de estrés entre 0,9 y 1,1 presentaron niveles de biomarcadores inflamatorios similares a los observados en pulmones no ventilados, y se calculó de que un índice de estrés por debajo de 1, hablando de concavidad, hay ventiladores que hacen el cálculo automáticamente, es un pulmón, no es que esté reclutado, sino que podríamos ajustar los parámetros para mejorar el reclutamiento si lo necesitamos, ¿cierto? Si está lineal, digamos que está óptimo, y si está por encima de 1, estamos hablando de sobredistensión. Hay pérdida de la compliance en ese caso. Entonces, lo que vemos acá es lo mismo. Utilizamos entonces evaluar la forma de la curva de presión-tiempo durante la ventilación control y un aumento lineal de la presión, como vemos en esas gráficas que están en la pantalla, sugiere un reclutamiento alveolar adecuado sin sobredistensión, hablando del índice de 1. Si está por encima de 1, es sobredistensión, y lo que se recomendaría sería reducir la PIB, el volumen tidal o ambos, para optimizar y reducir el riesgo de sobredistensión. Este estudio básicamente era mirar, porque hay un ventilador que muchos ventiladores lo hacen automáticamente, mirar si la inspección visual de ese índice de estrés, midiendo ahí con una reglita, tenía una correlación directa con los valores automatizados, ¿cierto? Entonces se visualizaron 200 curvas de presión-tiempo y 2 médicos lo visualizaron visualmente, como se ve en la pantalla, y calcularon el índice de estrés de esos 200 pacientes. Lo que podemos observar realmente es con una correlación adecuada, hablando a nivel de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, en la observación visual versus pues, la automatizada. Entonces podríamos utilizarlo a la cabecera del paciente para identificar si el paciente estamos ante sobredistensión o estamos ante un nivel óptimo de reclutamiento pulmonar. Este concepto no es tan reciente, igual ya todos los tenemos muy claro, lo que es el índice, el poder mecánico, que básicamente es la energía durante la ventilación controlada por volumen, la energía total transferida por el ventilador al sistema respiratorio por unidad de tiempo, en joules por minutos. Entonces vamos a incluir componentes tanto elásticos, la energía para superar la elasticidad pulmonar, y los resistivos para superar la resistencia a las vías aéreas. Hay diferentes fórmulas como las que están acá, ¿cierto? Está la controlada por volumen, la de volumen, la controlada por presión, la de Becher, la de potencia mecánica dinámica que se encuentra acá, donde la diferencia entre presión meseta y la PIB. Por lo general, valores de mecánico por encima de probabilidad de muerte a los 28 días con un OR por encima de 2,91. Acá tenemos los
mecanismos de Billy, volutrauma, barotrauma, atelectrauma, biotrauma, que es mediado por citoquinas secundarias sobre distensión, y tener en cuenta lo siguiente, hay limitaciones en la fórmula. Si tenemos la fórmula de Gattinoni, necesitamos medir la resistencia de las vías aéreas, lo que no puede ser fácil en la práctica clínica rutinaria. Si tenemos la ecuación simplificada, no tenemos en cuenta el trabajo resistivo y vamos a subestimar la potencia mecánica total, y está diseñada directamente para el controlado por volumen. Entonces vamos a asumir supuestamente de que la onda de presión triangular, lo que puede no ser preciso en todos los casos. Y la controlada por presión, requerimos estimación del volumen tidal, y entonces eso va a ser difícil en ese modo. Entonces nos puede inducir errores de la compliance durante la ventilación. Con respecto a qué nos informa el bucle presión-volumen, ya todos hemos visto de la curva de histeresis pulmonar, el punto de inflexión inferior en el cual se genera, por encima de este se genera la apertura de esos alveolos que estamos en una zona de seguridad. Por debajo de esto vamos a generar colapso alveolar. Por encima del punto de inflexión superior hay riesgo de sobredistensión pulmonar, y en la rama de deflación también podemos en el punto inicial de la pendiente, calcular ese PIB ideal para evitar el colapso, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta en esto de que si tenemos incrementos en la resistencia, ese punto de inflexión inferior puede cambiar, puede hacerse un poco más corto. Muchas limitaciones, requerimos sedación. Realmente la técnica de la superjeringa se hizo con flujo cero. Podemos utilizar flujos muy bajos para hacer esta medición y calcular el PIB ideal, que es la estrategia del best PIB, ¿cierto? Que podemos hacerla en diferentes puntos, por encima del 2.5 o 2 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior, en el cual haya el punto de apertura, la mejor compliance. Y lo otro es que, a pesar de que la rama de inflexión de la curva de presión-volumen se mide con mayor frecuencia, la rama de deflación puede ser más útil para establecer la PIB, pero eso está muy debatido. Lo otro es que no tenemos en cuenta esas zonas dependientes, hablando de las dorsales, que son más susceptibles al colapso. Entonces ese punto de inflexión inferior puede ser insuficiente para abrir esas unidades alveolares dorsales, llevando a telectrauma. Y el inflexión superior puede generar como tal, ser demasiado alta para esas unidades pulmonares ventrales, causando sobredistensión. Tener en cuenta el índice de estrés también. Un índice de estrés de 1 puede ocultar a veces sobredistensión en algunas unidades ventrales, sobre todo en el paciente con SDRA que tiene mucha heterogeneidad del parénquima pulmonar. Entonces hay un riesgo importante de sobreaplicación de PIB. El índice de estrés puede llevar a aplicar una PIB mucho más excesiva en algunos casos, y se han hecho estudios, por ejemplo, como este, en el cual evaluaron la heterogeneidad de pulmonar mediada por tomografía de impedancia pulmonar en pacientes en ventilación mecánica. Tenemos evaluación de curvas de presión-volumen obtenidas por tomografía de impedancia eléctrica. 12 pacientes con SDRA, sedados y relajados, y se inflaron a 3 niveles, con PIB de 5, de 10 y de 15. Se registró flujo, presión de la vía aérea y las señales de impedancia pulmonar. Entonces, analizaron todas las curvas de presión-volumen globales, las regionales, para cada fila de píxeles. Los puntos de inflexión inferior y superior se identificaron matemáticamente. Acá tenemos las características de todos los pacientes, la etiología de que los llevó pues a la falla ventilatoria, en lo que se estaba manejando. Acá tenemos entonces la evaluación, ¿cierto?, de toda esa curva de tesis medida por la impedancia pulmonar. Vemos cómo hay una variabilidad importante de la presión de conducción. Acá observamos entonces que hay una diferencia significativa. Tenemos los pacientes en los cuales el punto de inflexión inferior regional máximo fue mayor que el punto de inflexión inferior global. Esto indica que se necesitaba una presión más alta para abrir todas las regiones pulmonares. Entonces, podíamos evaluar según esta gráfica de que hay una diferencia significativa entre el punto de inflexión inferior máximo y el global en todas esas mediciones, y fue mayor que el correspondiente.
Esos puntos de inflexión regionales obtenidos mediante impedancia muestran una alta variabilidad que refleja heterogeneidad pulmonar en las curvas de presión volumen regionales y podían transmitir realmente información más sensible a la mecánica pulmonar. Realmente podríamos estar a veces sobreteniendo los pacientes. Balón esofágico, indicaciones, pacientes con SDRA para optimizar el PIB, evitar colapso alveolar y sobredistensión, pacientes con mecánica respiratoria alterada, obesidad, distensión abdominal, inflamaciones de la pared torácica y para ventilación general protectiva, reducir el riesgo de Billy. Investigación, realmente hay muchos estudios al respecto. La idea es estudiar la mecánica pulmonar y evaluar nuevas técnicas de ventilación guiadas por presión transpulmonar, contraindicaciones absolutas, perforación esofágica, varices esofágicas sangrantes, cirugía esofágica reciente y relativas trastornos de la mortalidad esofágica, riesgo de aspiración, coagulopatía severa. Entonces, ¿qué vamos a medir? Ya hablábamos anteriormente que medimos la elastancia. Vamos a medir también la partición con presión esofágica, la presión realmente diferencia entre la presión inspiratoria final y la aspiratoria final, es el delta de presión transpulmonar y el impacto también en todo ese trabajo respiratorio, tanto pulmonar como torácico. Digamos que clasificar ese trabajo elástico pulmonar del trabajo elástico torácico, y esto lo hemos mencionado anteriormente en la charla. Acá tenemos dos pacientes en los cuales hablamos presión transpulmonar controlada por volumen, pausa inspiratoria. Tenemos una presión plato de 27, tenemos una presión esofágica inspiratoria de 6. Entonces acá hacemos el cálculo de la presión transpulmonar en inspiración y en expiración. Ya vamos a hablar de los valores normales, ¿cierto? Acá podemos calcular con esta fórmula la elastancia total del sistema. Hay unos pasos sugeridos para titular PIB en el contexto de SDRA. Podríamos describir que mediante la presión transpulmonar titularlo de forma más fácil. Acá tenemos estudios experimentales que han dilucidado estudios con perros, 6 perros con SDRA inducido, en los cuales evaluaron la presión transpulmonar directa sobre la pleura y validándola con la presión esofágica, y vemos que tiene una correlación directa buena, y las variaciones de la presión pleural y esofágica se correlacionaron adecuadamente. Entonces, si está bien ubicado en el tercio distal del esófago, puede estar dando unos valores exactos. Acá tenemos otro estudio observacional prospectivo, unidades de cuidados intensivos a nivel de Israel, 60 pacientes con SDRA, colocaron catéter esofágico y lo que hacían era medir la presión de la vía esofágica y gástrica registrada al final de la exhalación y al final de la inflación. Entonces, pues vamos acá, es la correlación directa entre la presión esofágica y la presión gástrica. La presión esofágica realmente tenía una correlación adecuada con lo que era la presión transpulmonar, y las presiones al final de exhalación e inflación realmente no hubo una correlación significativa entre esas presiones y el índice de masa corporal o la elastancia de la pared torácica. La presión transpulmonar, vemos las que están acá en expiración, inflación y en meseta. Complicaciones al final de la expiración se correlacionó significativamente con la presión positiva al final de la expiración, y solamente el 24% de los pacientes de la presión pleural se explicó por presión positiva al final de la expiración. Con respecto a los valores normales, entonces tenemos acá en este estudio, medían presión transpulmonar, presión en la vía aérea, ¿cierto? Acá hablando de la presión de conducción, presión meseta, perdón, por debajo de 30, era este punto aquí, y la presión transpulmonar. La presión transpulmonar, hablando, los punticos negros era fin de la aspiración, los punticos blancos fin de la expiración. Estos punticos negros, si tenemos una presión transpulmonar negativa por debajo de 0, hablando del fin de la aspiración, estamos tendiendo al colapso alveolar. Si tenemos una presión transpulmonar por encima de 20, con una presión plató por encima de 30, estamos infiriendo en sobredistensión alveolar. El punto seguro sería el paciente que se encuentre con una presión transpulmonar, por ejemplo, por debajo de 20, hablando de la inspiratoria, y que se encuentre de 0 a 10, acá, hablando de la expiratoria, para evitar el colapso alveolar. Esta zona gris ya podemos meter aquí los pacientes que están sin sobredistensión, tienen presión transpulmonar en metas,
pero esa presión meseta se puede elevar por cualquier factor confusor que nos eleve esa presión, ya sea por impedancia del tórax. Acá tenemos pacientes, entonces los niveles serían presión extrapulmonar inspiratoria, menos de 20 para prevenir sobredistensión y expiratoria 0 a 10 para prevenir colapso. En teoría tenerlo un poquito más positivo para evitar el colapso y el atelectrauma y por debajo de 20 para prevenir sobredistensión. Acá, realmente para resumir el estudio, 20 pacientes con SDRA, entonces 3 estrategias. La tabla de PIP del ARSNet, que ya todos las conocemos, el PIP Express, que es su maniobra de reclutamiento alveolar, y el otro es el Best PIP, que es básicamente con ese bucle de presión-tiempo, la curva de histeresis, en cualquiera de los puntos que mencionamos, calcular el PIP ideal o el punto de apertura. Aquí vemos entonces el ARSNet con respecto a presión transpulmonar, vemos que inferiría en mucho más riesgo de colapso o atelectrauma comparado con las otras dos estrategias, con el Best PIP y el PIP Express, pero de los tres, el PIP Express generaba más sobredistensión. El más seguro de los tres era el cálculo del el PIP ideal medido por curva de histeresis en este estudio. Midiéndolo pues por presión transpulmonar, vemos que hubo menos sobredistensión y hubo menos colapso alveolar. Entonces, los resultados, básicamente, la estrategia de Best PIP o Best Compliance mejoró la oxigenación sin sobredistensión, con leve riesgo en el colapso, hablando de presión transpulmonar. La evidencia disponible, tenemos muchos estudios, un resumen de ensayos clínicos controlados y un observacional, en el cual la medición de la presión transpulmonar para tenerlo en metas de 0 a 10, hasta de 25, previno el ECMO, acá no hubo diferencia, mejoró la oxigenación, acá mejoró la oxigenación y la compliance estática. ¿Qué pros y contras tiene según este estudio que es reciente? Ventajas: el uso de PES como sustituto de presión transpulmonar, de la presión pleural, perdón, estima de forma pragmática la presión transpulmonar en la cabecera del paciente. La desventaja es que esa presión pleural real, en casos de peso de mediastínico relevante o pulmones lesionados, va a ser difícil de evaluar clínicamente. El uso del volumen del inflado del globo también puede generar posible sobredistensión o subestimación de esa presión pleural para calcular esa presión transpulmonar. Y también la posición requiere ajustes en pacientes con estaturas extremas o variantes anatómicas, y hay mucho riesgo de colocación accidental en la vida aérea también. Con respecto a ecografía en la cabecera del paciente, tenemos múltiples estrategias. Por ejemplo, con el ecógrafo podemos evaluar reclutamiento pulmonar, básicamente para mirar la apertura de ese pulmón, viendo los patrones ya sea de líneas A, de líneas B o de consolidación. Ya vamos a hablar de eso. Optimizar la PIP. Lo otro es identificar la PIP ideal también, la función cardíaca, mirar si existe signos de sobredistensión o disfunción del ventrículo derecho para identificar los signos de disfunción, dilatación, un componente paradójico, interdependencia, etcétera. Y evaluar la función diafragmática. Podemos también evaluar los pacientes que están generando miotrauma secundario a la ventilación inadecuada. Entonces, acá tenemos unos patrones que vamos a observar en la ecografía: un patrón de líneas A, que es una aireación normal, un patrón de líneas B, que vamos a encontrarlo acá separados, en el cual aquí vamos a ver ocupación de artefacto de menos 50% de la pleura, las líneas B coalescentes, ya existe ocupación de más del 50% de la pleura, y el patrón de consolidación. Vamos a dividir con esa ecografía pulmonar en 12 cuadrantes, y estos son los puntajes que vamos a darle al paciente: normal, que es líneas A; moderada, pérdida de la aireación, que es la línea B separada; severa pérdida de la aireación, que es línea B coalescentes; y completa pérdida, que es un patrón de consolidación. Vemos que el LUT de 0 en puntaje nos da una aireación del 100%. Hay una estrategia en esta tablita de guiar el PIP o el reclutamiento con ecografía a la cabecera del paciente. Entonces acá inicialmente colocamos un PIP que incrementamos 5 centímetros de agua cada 60 segundos, con un máximo de reclutamiento de 20, con un volumen total de 6. Lo mantenemos y posteriormente vamos a reducir el PIP gradualmente, observando cada 5 minutos con el ecógrafo los 12 cuadrantes que mencionábamos acá, y vamos a evaluar los patrones. Por ejemplo, si hay un incremento de más del 30% o un cambio más del 30% mejorando la aireación, se denomina que el paciente, hablando de líneas A,
lo estamos reclutando mejor. Hicieron un estudio con esta estrategia de reclutamiento pulmonar y la PIC con ecografía, un estudio observacional de 40 pacientes con SRA hasta el 2017, 20 pacientes en el grupo de ecografía, 20 pacientes en el grupo de medición de índices de oxigenación. La mejor PIP se eligió tanto por el algoritmo que le mencioné anteriormente versus la oxigenación, ya sea por medición de otras constantes o terapia estándar, pico, plató, compliance dinámica, y el punto máximo se mantuvo durante 15 minutos. Acá tenemos entonces el punto, los pacientes que se colocaron en el grupo de oxigenación, los de grupo de ecografía, las características de los pacientes, el score es el mismo que mencionábamos anteriormente. Aquí lo que observamos entonces es que en la ecografía hubo mejores índices de oxigenación. Las PIP fueron discretamente un poco más elevadas en el grupo de ecografía. La presión pico fue un poco más elevada en el grupo de ecografía. La presión meseta también. La compliance dinámica se incrementó en el grupo de ecografía y digamos que el PIP ideal se eligió mejor en el grupo de ecografía, en este grupo de pacientes. Entonces, acá, con respecto a variaciones en la presión arterial media, no hubo diferencias con respecto. La PAFI fue superior en el grupo de ecografía. La PIP fue discretamente más alta. La PICO también. La presión meseta un poquito más alta, pero la compliance dinámica fue superior y fue estadísticamente significativo. Igual es un estudio observacional. Entonces, el grupo guiado por ultrasonido pulmonar tuvo valores significativamente más altos de índice de oxigenación, de PIP de pico y meseta, pero una compliance dinámica más baja que el grupo guiado, más alta, perdón, que el grupo guiado por oxigenación. La mejor PIP fue significativamente superior en el grupo de ecografía, 15.7, en el grupo de oxigenación. Y podríamos definir de que la ecografía puede ser utilizada, realmente hablamos de un estudio observacional, entonces tener en cuenta eso. Tomografía por impedancia eléctrica pulmonar, básicamente vamos a utilizar ese componente del cuerpo humano de transmisibilidad de conducción eléctrica, pero acá vamos a evaluar la impedancia a esa corriente eléctrica. Entonces colocamos unos electrodos múltiples, son 32 en total en todo el tórax, vamos a colocar una corriente de baja energía y vamos a medir la resistencia al flujo. La impedancia del pulmón es mayor al resto de los órganos del cuerpo o de zonas del cuerpo y vamos a evaluar la ventilación. Digamos que la ventilación, el incremento en la ventilación durante la fase inspiratoria nos genera mucha mayor impedancia, hasta 25 ohmios comparado con la expiración, que son 12.5. Entonces vamos a evaluar relación ventilación-impedancia. Acá vamos a ver, por ejemplo, la ventilación y acá la perfusión, que podemos utilizarla o podemos hacerlo con administración de solución salina hipertónica en esos pacientes durante una pausa inspiratoria. Entonces, acá lo que vamos a medir con estos 32 electrodos, van a haber 208 perfiles de voltaje, se evalúa la impedancia pulmonar, esa impedancia va a estar dependiendo básicamente de la longitud del tejido pulmonar, que va a ser distinto en inspiración y expiración, y el área interalveolar. Va a ser muy equivalente a la ley de Ohm. Entonces, se va a mover continuamente la corriente de energía, va a haber transmisión y recepción, y eso nos va a ir mostrando en tiempo real la distribución de la ventilación. Acá vemos un paciente con SDA y vemos las áreas de colapso pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos identificar distribución regional de la ventilación, detección temprana de complicaciones pulmonares, optimizar la ventilación mecánica, ajustar el PIB, ajustar el volumen tidal, evaluar también la respuesta a maniobras de ventilación mecánica, los beneficios, atención personalizada, reducción de riesgo de complicaciones y mejorar resultados clínicos. Acá tenemos una tabla. Básicamente, lo que tenemos que medir acá es, vamos a hacer una estrategia de PIB decreciente y este es el método de Costa. Entonces, acá vemos abajo, las áreas mucho más blancas son las áreas que tienen mucha más impedancia a la corriente eléctrica, las áreas más ventiladas, las áreas menos oscuras, las menos ventiladas. Se calcula un porcentaje como tal de ventilación y un porcentaje de colapso. Entonces tenemos acá una curva de sobredistensión, una curva de colapso. La PIB ideal es la que entrecruza esa línea o esa curva de colapso con sobredistensión con la mejor compliance. En este caso sería 10 centímetros de agua. Entonces, podemos
utilizarla de esa forma. Ya les mostraré cómo se ve en la pantalla. Este estudio lo publicaron acá en el hospital, el doctor Caballero, en pandemia. Básicamente evaluaron las ventajas de la ecografía en el paciente con SRA por SARS-CoV-2, las ventajas y desventajas de su uso. Utilizaron tomografía por impedancia eléctrica. En ese momento estaban utilizando la ecografía para evaluar los patrones de high y low, hablando de high, de mucha elastancia, poca compliance, eran poco respondedores a PIP, y el patrón ecográfico era más compatible con consolidaciones, áreas poco ventiladas, y de low, poca elastancia, buena complacencia, y son pacientes que eran más reclutables, y en la ecografía podemos observarlo con presencia tanto de líneas A o máximo de líneas B que no eran coalescentes. Entonces, acá tenemos un caso de lo que tuvimos acá. Tenemos entonces que van a diferenciarse en impedancias diferentes tiempos, con un PIB que va a ser decreciente, 18, 16, 14, 10, 8. Entonces, acá tenemos en esta gráfica pérdida de la compliance con PIB alto. Estas áreas naranjas son sobre distensión. Las áreas blancas que están acá abajo son un colapso alveolar. Entonces, pérdida de compliance con alto PIB, pérdida de compliance con bajo PIB, ¿cierto? Entonces debemos encontrar el punto equidistante en el cual hay menos sobredistensión y menos colapso alveolar, que es básicamente aquí, en el punto E, aquí, en el punto E. Acá nos dio un PIB de 10 para este paciente, por ejemplo, y era un paciente que tenía un patrón de consolidación. En ese momento pues se determinó que era un fenotipo high, y se ajustaron las estrategias ventilatorias bajo ese concepto, evitando la sobredistensión pulmonar. Evidencia disponible, realmente son estudios prospectivos, retrospectivos, reporte de casos. Solamente hay un estudio de los que se han publicado reciente con 42 pacientes randomizados controlados, en el cual se utilizó el BESPIP, la estrategia de BESPIP, utilizando también el método de impedancia pulmonar versus solamente medición de la curva de histeresis pulmonar y calcular el PIB ideal. Acá le fue mejor al paciente con impedancia eléctrica, 69 versus 44%, en lo que era menos driving y mejor, más supervivencia de la alta hospitalaria en ese grupo de pacientes. En el resto, pues sí le fue mejor, pero vemos que son estudios que realmente son prospectivos, reporte de caso, entonces falta mucho más por estudiar. Este sería un enfoque diafragmático para evaluar la pregunta si necesitamos impedancia eléctrica pulmonar. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente en el cual podemos evaluar BESPIP, si hay disincronías, ver la reclutabilidad. Si tenemos un paciente obeso con una enfermedad pulmonar importante, fibrótico, si este es el caso, podríamos utilizar un manejo multimodal para medición de presión transpulmonar y medición de la ventilación secundaria evaluada por impedancia eléctrica pulmonar, y ecografía de la cabecera del paciente. En este grupo de pacientes es donde más podemos utilizar esto, en el contexto de que pensemos en que hay una alteración en la ventilación y perfusión, un incremento del espacio muerto, concepto en el contexto de un TEP. Podríamos evaluar perfusión con impedancia eléctrica pulmonar también, puede ser una estrategia. Traje este metaanálisis que es reciente, que realmente evalúa todo el impacto de las técnicas que hemos hablado, hablando de TAC para evaluar la ventilación, ecografía de la cabecera del paciente, impedancia eléctrica pulmonar, presión transpulmonar, presión de conducción y poder mecánico, y el ausponer a mortalidad de ventilación y mejoría de la oxigenación. Entonces, vemos todas las estrategias que utilizaron en cada estudio. En unas utilizaron ecografía, en otras utilizaron impedancia, en otras utilizaron BESPIP. Tenemos todas las maneras que utilizaron. Ecografía, impedancia, impedancia también. Acá guiado por presión transpulmonar, por ejemplo. Entonces, el grueso de lo que era mortalidad de 28 días, vemos acá que no hubo diferencias. Hubo realmente tendencia estadística a que era mejor a favor del estudio de la intervención experimental, hablando primero pues de la imagen. Acá colocaban tanto tomografía sola como por impedancia eléctrica, la presión de conducción también,
y presión transpulmonar por balón esofágico. Entonces aquí realmente no hubo diferencias, tenemos que hay una tendencia estadística que les va mejor, pero ninguna fue superior a la otra. El grueso le da 0,81 con un intervalo que llega a la unidad, la rosa. Días libres de ventilación mecánica le fue mejor a la medición de la presión transpulmonar en tendencia comparada con las demás, pero no fue estadísticamente significativo. Cambios en la oxigenación también le fue discretamente mejor a la medición de la presión transpulmonar comparada con las otras, pero no fue estadísticamente significativo. Realmente en mortalidad no hubo reducción significativa con ninguna estrategia. El RR, como lo vimos, fue 0,88 y el intervalo llegó hasta 1,11 para guiada por imágenes, 0,6 para guiada por poder mecánico y 0,85 para guiada por presión transpulmonar, sin diferencias en días libres de ventilación mecánica ni oxigenación. Realmente la ventilación personalizada en SRA, ninguna de las estrategias mostró superioridad y necesitamos más investigación. Sin embargo, pues son complementarias todas. Esto lo hemos mencionado, realmente la ventilación mecánica, si tenemos sobredistensión, si tenemos de reclutamiento en el contexto de un paciente que esté con SRA, con baby long, y generemos BILI, podemos generar también disfunción diafragmática, miotrauma, también la excesiva sedación va a generar atrofia de ese diafragma y eso nos va a implicar también en más días de ventilación mecánica y difícil destete del mismo. Podemos resumir la charla en 8 pasos. Este artículo publicado en el 2021 hablaba de unos pasos personalizados para pacientes con SRA. Entonces, ajustar ventilación mecánica, hablando de lo que hablábamos al principio, ajustar todo lo que es personalizado a la ecuación del movimiento, el modelo clásico para vencer estas fuerzas que se oponen al paso del volumen, tener en cuenta el estrés y la velocidad de deformación. Realmente el estrés básicamente es toda la presión que vamos a, o la fuerza en unidad de área que se encuentra en ese alveolo, directamente con la presión transpulmonar. Y la deformación es un cambio relativo en longitud o volumen, que es la deformación de ese alveolo por sobredistensión. Vemos que cambios muy rápidos van a generarnos mayor tensión pulmonar, ¿cierto? Y áreas de fractura y lesión pulmonar mucho más rápido comparado con un paciente con una ventilación protectiva. El concepto de poder mecánico, ya sabemos la limitación de cada fórmula, tener en cuenta esto, reducir el volumen tidal ajustado para cada paciente, tener en cuenta la potencia mecánica, el poder mecánico, digamos que dentro de lo que más generan impacto en este, reducir la frecuencia, cambiar la frecuencia respiratoria dependiendo de la patología del paciente, dado que pues entre más frecuencia tengamos vamos a generar un estrés cíclico del parénquima pulmonar y debemos tener un enfoque individualizado a cada patología. Aumento gradual de las presiones de las vías aéreas, evaluar todas las maniobras disponibles para evitar el colapso y evitar la sobredistensión también. Y los cambios abruptos realmente pueden generar alto estrés, aumentando el riesgo de daño pulmonar. Disminución lenta de niveles de PIB. Tener en cuenta también que vamos a generar cambios hemodinámicos si tenemos sobredistensión, sobre todo en la precarga y postcarga del ventrículo izquierdo también, que puede generar también presión pulmonar y edema pulmonar asociado. Y suavizar la fase expiratoria, ventilación controlada por volumen, básicamente un volumen constante, lo que minimiza la energía disipada, mejorando la mecánica, disminuir la PIB intrínseca para promover una mejor exhalación, ajustar el volumen radial según la intensidad pulmonar también, y que esa ventilación sea controlada, adaptada a la mecánica de cada paciente, reduciendo así el daño secundario a la ventilación. Y eso sería todo. Bueno, Ronnie, muchas gracias. Creo que el doctor Barón le tocó, no alcanzó a estar en los comentarios. Tenía, tenía revisión en su unidad. Eh, Muchas gracias. Nos pusiste al día en las técnicas de ventilación mecánica. Vamos a la sección de comentarios. Un punto. En la parte de bioimpedancia, otro punto importante es la posibilidad de evaluar zonas de reclutamiento. Él tiene varios parámetros, ¿no?
y, y varias posibilidades, tanto desde el punto de vista gráfico, para definir zonas óptimas de insuflación, zonas de posible reclutamiento y zonas de reclutamiento. Que eso lo vimos comparado con los patrones ecográficos y tenía una interesante correlación pues en la serie de pacientes que se vieron. Aquí hay una pregunta del doctor Giancarlo Vázquez que se podría repetir el paso 3. Y otra pregunta en relación al estudio que comparó los tres métodos, donde el Best Compliance dio mejor resultado, que si lo titularon con diferentes niveles de PIB para monitorizar la mejor compliance o solo titula hasta obtener rangos óptimos de presión transpulmonar. Titularon hasta rangos óptimos de presión transpulmonar y hasta mejor compliance estática. Entonces lo midieron de diferentes formas, por encima del punto de inflexión inferior en zona de seguridad y en el punto de deflación, en la rama expiratoria. Fueron como las dos técnicas que utilizaron ellos ahí. Pero pues no dieron más especificaciones al respecto. Listo. Más que todo en Eh, compliance estática. Todavía el tema de la individualización de la ventilación no ha dado como impacto, ¿no? En los estudios iniciales, pero como usted muestra, son estudios muy observacionales, ¿no? Sí, Y con la pocos mayoría, pacientes. pocos pacientes. Es difícil, ¿no? Difícil tener una mejor evidencia. Toca ser multicéntricos. Álvaro, ¿quieres hacer algún comentario? Doctor Orrego. Hola, buenos días. No, Fabri, me parece que la revisión ha sido completa y lo que tú decías, básicamente eso era lo que yo iba a aportar. La verdad, los estudios no ayudan a tomar decisiones con respecto a conductas generalizadas. Es mejor lo que al final se dice, es mejor individualizar cada caso y con cada caso definir la mejor política de ventilación y de evaluación de la mecánica ventilatoria. Sí, generalizar los pacientes definitivamente no, tampoco, ¿no? No. A veces Lo que uno, hablaban del punto 3, básicamente lo del poder mecánico y el factor tiempo, hay que tener en cuenta algo importante, es que esas fórmulas de poder mecánico no van a considerar la heterogenicidad del parénquima pulmonar. Hay unidades alveolares distintas con respecto a áreas de colapso ventral y dorsal que no están involucradas ahí, pero cambios rápidos en esos parámetros ventilatorios pueden incrementarnos ese estrés localizado y el daño en áreas que están poco ventiladas. Entonces, lo que hablábamos del concepto del estrés y el strain, esos cambios rápidos en los ajustes de los parámetros ventilatorios pueden generar mucha más lesión pulmonar inducida a la ventilación y sobredistensión en áreas que tienen mucha más rigidez, mucho más elásticas, que están más comprometidas. Entonces, tener en cuenta con el poder mecánico, primero, pues titular un volumen tidal objetivo, teniendo en cuenta las presiones y evitar frecuencias respiratorias muy elevadas, que también nos pueden elevar el poder mecánico, hablando pues de la fórmula en sí. Lo que queremos con ese poder mecánico es calcular la energía que le vamos a administrar al paciente en cada ciclo, teniendo en cuenta el componente elástico, componente resistivo y pues la PIC total del paciente. Y hablamos de cada fórmula, de las limitaciones que tienen. Entonces, básicamente eso. muy bien, Ronnie. No sé si hay algún comentario de los fellows, de los residentes de anestesia en el auditorio, o algún profesor que esté en el auditorio que quiera comentarnos algo. ¿No hay preguntas, Ronnie, en el auditorio? No sé, preguntas. ¿Comentarios? Que no, O sea, estuvo o muy buena o no se entendió nada, ¿ok? yo creo. No, estuvo muy bien, te felicito. Qué pesar que el doctor Barón se nos haya tenido que salir. Me hubiera gustado ver la experiencia de él con todas estas técnicas que afortunadamente las hemos tenido en el hospital. Desafortunadamente el impedanciómetro es
para estudios e investigación y en este momento pues no hemos contado con él nuevamente, pero es una herramienta que nos ayudó bastante en el tema del COVID. Es más, nos ayudó también para definir si un Yo creo que, paciente era potencial reclutable o no, que no todos en prono, yo lo que podría decir, Doc, también, para bajo definir lo que leí de si toda se la ponía en revisión, prono o no. Eso también nos ayudó bastante. yo creo que de todo lo que se revisó, es importante de que cada estrategia es complementaria, ¿no? O sea, tenemos Sí, unas que son dinámicas como el índice de estrés, pero tener en cuenta de que en algunos pacientes vamos a también a sobreestimarlo y podríamos sobreextender el paciente, pero podemos usar otras estrategias, la curva de histéresis, la ecografía de la cabecera del paciente. No tenemos en todos lados la medición de presión transpulmonar por balón esofágico, entonces eso va a ser mucho más difícil, pero en casos muy puntuales sería como de mucha ayuda hacerlo y mucho menos la tomografía por impedancia eléctrica pulmonar, pues ahí está más complejo aún, pero yo creo que podríamos guiar las estrategias secundarias. Yo, por lo menos lo que es el BESPID me parece ideal, guiarlo por curva de histéresis, el índice de estrés también, calcular el poder mecánico, lo que tenemos a la mano, y mirar con ecografía, aunque esa estrategia me parece muy engorrosa, de ver titular PIB con ecografía, porque va a ser muy operador dependiente. La que usted utilizaba acá era básicamente si el paciente era potencialmente reclutable o no, pero ellos en los estudios hacen es, suben el PIB calculando todo el luz score y ver si hay un cambio del 30% y ver qué zonas se incrementa la aireación, que están más cercanas a 0 puntos, o sea, que más cercano a las líneas A. Entonces, titular el PIB de esa forma, por lo general lo hacían no solo, sino junto a la impedancia eléctrica pulmonar. Entonces, es complicado. No hay algo estándar que nos diga que este es mejor que el otro. Creo que todas son complementarias y las que tengamos a la mano podemos utilizarlo. bueno, Ronnie, muchas gracias. Entonces, Fabri, dime. una cosita, es que cuando en pandemia tú hiciste el estudio de impedancia, mira los resultados que nos dieron y nos dieron una muy buena alternativa y una muy buena herramienta para hacer la evaluación. Se hicieron básicamente con los pacientes del grupo H del doctor Gattinoni, ¿cierto? Sí, sí, Pero pero podríamos implementar a ver cómo nos iría con aquellos pacientes cuya compliance no logramos como controlar. Y una cosa que tenemos como una herramienta muy poderosa y de lo cual tú eres el experto es en la ecografía. En la ecografía nos puede ayudar, o sea que nosotros en los casos difíciles que tengamos de SRA, que afortunadamente no son muchos, los podemos evaluar con impedancia, los podemos evaluar con ecografía en la cabecera del paciente y podemos tomar medidas y tomar conductas específicamente con él para poder tener mejores resultados. perfecto, de acuerdo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias, Ronnie, por esta puesta al día en el tema y los esperamos para la Gracias. siguiente semana. Estaremos enviando los links sobre los temas que vamos a tratar de cuidado intensivo y de anestesia y medicina perioperatoria. Muchas gracias.